Una imagen que comenzó a circular en redes sociales encendió todas las alarmas. En ella, un joven venezolano aparece posando con una sonrisa relajada frente a un restaurante exclusivo. Viste prendas de alta costura europea y luce un reloj cuyo valor supera lo que un trabajador venezolano promedio ganaría en una década. Es la sonrisa de alguien que jamás ha hecho una fila interminable para conseguir pan o medicinas. Su nombre es Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido popularmente como Nicolásito. No es un empresario que levantó su fortuna con esfuerzo propio. No es un innovador que transformó una industria. Es, simple y llanamente, el hijo del hombre que condujo a Venezuela hacia la peor catástrofe humanitaria de su historia reciente. La pregunta flota en el aire como un eco incómodo. ¿Cómo el hijo de un exchofer de autobús y una dirigente sindical puede vivir con lujos propios de una monarquía petrolera mientras su país se desangra? La respuesta no está en rumores ni en discursos políticos. Está documentada en archivos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en investigaciones periodísticas internacionales y en declaraciones de exfuncionarios que abandonaron el régimen. No hablamos de un servidor público construyendo instituciones, sino del diseñador de un entramado de corrupción tan refinado que convirtió el colapso nacional en su patio de recreo privado. ¿Qué ocurre dentro de esos salones donde la élite chavista celebra mientras millones escapan del país? ¿Cómo se levanta un imperio cuando el único mérito es portar el apellido correcto? ¿En qué punto la familia deja de ser familia y pasa a funcionar como un cartel? Antes de que termine este relato, conocerás las respuestas y comprenderás por qué Washington lo considera una pieza central dentro de la red criminal más poderosa del hemisferio occidental. Su hoja de vida oficial no impresiona: músico frustrado, funcionario designado sin experiencia, inspector del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente creada por su padre para neutralizar al Parlamento legítimo. Pero su verdadero currículum no aparece en comunicados oficiales. Está en las sanciones internacionales, en las acusaciones formales del gobierno estadounidense y en documentos que lo vinculan con esquemas de corrupción multimillonarios. En marzo de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones directas contra Nicolás Ernesto Maduro Guerra. No por su parentesco, sino por sus propias acciones. Según los informes oficiales, utilizó su cargo para encubrir irregularidades cometidas por su padre, facilitar operaciones fraudulentas y coordinar encuentros con actores considerados de alto riesgo. Para Washington, Nicolásito no es un espectador del sistema, es parte estructural del engranaje criminal del régimen. Y cuando una potencia sanciona al hijo de un dictador, no lo hace por simbolismo, lo hace porque hay pruebas. Pero esas sanciones apenas rozan la superficie. Mientras Venezuela se hundía en una hiperinflación devastadora, mientras hospitales colapsaban y escuelas cerraban por abandono total, Nicolásito llevaba una vida que haría palidecer a cualquier oligarca. Viajes constantes a Turquía, estancias en Dubái, celebraciones en yates de lujo, cenas cuyo costo equivale a lo que un venezolano gana en 5 años. Y la pregunta inevitable sigue sin respuesta oficial: ¿con qué dinero? Porque un inspector presidencial, ni siquiera el hijo del presidente, no percibe legalmente ingresos capaces de sostener ese nivel de vida. No de forma lícita, no de forma transparente. Entonces, ¿quién paga esas cuentas? ¿Qué redes empresariales ficticias canalizan los recursos que mantienen ese estilo de vida mientras el país se apaga? ¿Es posible que el heredero del llamado socialismo del siglo XXI sea, en realidad, uno de los capitalistas más voraces que el chavismo haya producido? Antes de continuar, es importante entender algo esencial. Lo que estás a punto de escuchar conecta directamente al hijo del presidente de Venezuela con esquemas de saqueo estatal, con el desmantelamiento sistemático de una nación y con una vida financiada por el sufrimiento de millones. No son conjeturas de opositores. Son informes oficiales de gobiernos extranjeros, investigaciones de organismos internacionales y testimonios verificables de quienes operaron dentro del sistema. Esta historia incomoda a dictaduras, a sus aliados y a todos los beneficiarios del silencio. Por eso se intenta enterrarla. Si crees que estas verdades deben conocerse, suscríbete y activa las notificaciones. Un solo clic puede romper muros de censura que regímenes enteros intentan levantar. Esta es la historia del heredero de un narcoestado, del hijo que convirtió la tragedia nacional en riqueza personal, del sucesor de un imperio levantado sobre ruinas humanas.
Esta es la historia de Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Para entender cómo un joven sin formación académica destacada, sin trayectoria empresarial ni carrera profesional relevante puede vivir como parte de la élite del Golfo Pérsico, hay que analizar primero el sistema que lo hizo posible. Hay que desentrañar la estructura, identificar las piezas que transformaron a Venezuela en una maquinaria de extracción de riqueza para unos pocos mientras condenaban a la miseria a millones. Nacido en la década de los 80, hijo de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, Nicolásito creció inmerso en el poder. Su padre pasó de conductor sindicalizado a canciller y luego a presidente. Su madre, abogada con profundas conexiones en el aparato judicial chavista. Desde niño respiró privilegios, pero nunca los ganó por mérito. No compitió. No falló. Simplemente nació en el lugar correcto. Su primera incursión pública fue la música. Integró una banda llamada Los Chamos. Intentó forjar una carrera artística. No funcionó. Venezuela tiene talento de sobra, y él no destacaba. Pero cuando tu apellido controla el Estado, el fracaso no cierra puertas, solo cambia el rumbo. En la década de 2010 dejó atrás la música y pasó directamente a ocupar cargos públicos de alto nivel. Fue nombrado inspector del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia, un puesto diseñado para otorgarle acceso privilegiado a información sensible sin pasar por filtros reales. No tenía experiencia en auditoría, ni formación técnica, ni credenciales profesionales. Lo único que lo calificaba era su parentesco. Ese organismo, que debería combatir la corrupción, terminó convertido en un escudo para protegerla. Según las acusaciones estadounidenses, Nicolásito utilizó su cargo para tapar irregularidades, proteger aliados y blindar al principal responsable, su propio padre. Luego llegó la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, creada para anular al Parlamento opositor. En unas elecciones diseñadas para excluir a cualquier disidencia, el hijo del presidente obtuvo un asiento asegurado. No por respaldo popular auténtico, sino porque el sistema estaba hecho a su medida. Mientras el país se desmoronaba, mientras millones huían en la mayor crisis migratoria de la región, Nicolásito seguía ascendiendo. Siempre visible en actos oficiales, siempre al lado de su padre, siempre protegido. Pero las imágenes filtradas mostraban otra realidad. Lujo extremo en el extranjero, marcas inaccesibles para cualquier venezolano promedio, relojes capaces de financiar a familias enteras de por vida. Y la pregunta seguía intacta, sin respuesta oficial, ¿de dónde sale ese dinero, si oficialmente Nicolásito es solo un funcionario público? Los altos funcionarios del Estado venezolano, incluso los que están en la cima, no perciben un sueldo capaz de sostener ese nivel de lujo. No después de la hiperinflación, no después del derrumbe económico. Entonces, si no sale del salario oficial, ¿de dónde sale? La explicación aparece en el lado oscuro del sistema: comisiones, redes de intermediación, contratos arreglados y el privilegio de acceder a dólares en un país donde el bolívar terminó valiendo menos que el papel en el que se imprime. En marzo de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dejó el mensaje sin ambigüedades: Nicolás Ernesto Maduro Guerra fue sancionado formalmente. Según el comunicado, habría usado su cargo para encubrir hechos de corrupción vinculados a su padre, coordinarse con figuras conectadas al régimen y facilitar encuentros que mantenían viva la maquinaria. Washington lo describió como pieza clave dentro del entramado corrupto que sostiene al poder de Maduro. Y esas sanciones venían con consecuencias concretas: activos congelados bajo jurisdicción estadounidense, veto para negociar con compañías norteamericanas y restricciones para viajar a Estados Unidos. Para la mayoría, eso sería un golpe devastador. Para Nicolásito, fue apenas una reconfiguración del mapa de viajes: si ya no era Miami, entonces Dubái; si no era Nueva York, entonces Estambul. Cuando tienes millones manchados, el planeta ofrece demasiadas puertas. Y después llegaron las imágenes. Nicolásito en Turquía, recorriendo bazares como turista de élite. Nicolásito en Irán, sonriendo frente a locales exclusivos en Teherán. Nicolásito en eventos cerrados donde la entrada cuesta más que el salario anual de un médico venezolano. Cada foto era una bofetada a los millones que sobreviven rebuscando comida. Cada gesto de tranquilidad era un insulto para madres que peregrinan por medicinas inexistentes en hospitales vacíos. Pero él no mostraba pudor. ¿Por qué lo haría?
Dentro del ecosistema chavista, la riqueza desmedida mientras el país se hunde no es vergüenza, es rango, es señal de pertenencia, es la prueba de que está sentado en la mesa donde se reparten los restos de una nación. A partir de ahí, investigadores y rastreadores financieros comenzaron a seguir el hilo, empresas vinculadas en paraísos fiscales, cuentas en jurisdicciones opacas, redes de testaferros moviendo dinero entre continentes. El patrón se repetía con precisión quirúrgica. Complejidad diseñada para ocultar el origen real de los fondos. Estructuras corporativas apiladas como laberintos, firmas de prestanombres que no comprenden ni lo que rubrica. Porque así opera el lavado en el siglo XXI, no escondes billetes, construyes mecanismos tan enredados que rastrearlos exige años, cooperación internacional y presión política. Y si tu padre controla el país, si tus aliados incluyen gobiernos que protegen a sus socios, y si te desplazas entre naciones sin tratados de extradición con Estados Unidos, te vuelves casi intocable. Casi. Porque hubo un detalle que el clan no pudo calcular, el colapso venezolano fue tan brutal, tan masivo y tan visible que mirar hacia otro lado dejó de ser una opción. Millones huyendo, crisis humanitaria reconocida, niños muriendo de desnutrición en un país que antes fue potencia regional. Y, en medio de ese infierno, fotos del hijo del poder viviendo como celebridad global. La contradicción se volvió tan obscena que ni la geopolítica más cínica podía seguir maquillándola. Y cuando la evidencia se acumula hasta volverse insoportable, el sistema empieza a agrietarse. Pero todavía falta lo esencial, ¿cómo se convierte el control del Estado en fortuna personal? ¿Qué mecanismos transforman el sufrimiento colectivo en mansiones, relojes y privilegios? Para entenderlo, hay que mirar más allá de Nicolásito. Hay que observar la arquitectura completa con la que la élite chavista convirtió a Venezuela en una máquina de extracción para unos pocos. Primero, el control de divisas. Cuando Chávez instauró Cadivi en 2003, lo vendieron como control para frenar fuga de capitales. En la práctica, fue el motor perfecto para la corrupción. Los conectados podían comprar dólares a tasa oficial, muy por debajo del mercado paralelo. Se suponía que esos dólares servirían para importar bienes esenciales, pero demasiadas veces los productos nunca llegaban. El dinero terminaba en cuentas afuera, y la ganancia aparecía instantánea, multiplicabas fortunas solo por tener acceso. Imagina la lógica, compras $1 millón a precio oficial, pagas una tasa ridícula comparada con el mercado real, y de inmediato conviertes esa diferencia en ganancias monstruosas sin producir nada. Solo necesitabas el permiso. Y los permisos los manejaban los leales, los familiares, los intermediarios del poder. Un cargo con influencia, como el que ocupaba Nicolásito, podía acelerar autorizaciones, abrir puertas, destrabar trámites y decidir quién recibía luz verde y quién quedaba en la espera eterna. Y cada aprobación, en ese mundo, tiene precio, comisiones, porcentajes, transferencias discretas. Segundo, los contratos del Estado. En el chavismo, el gobierno controlaba casi todo. PSA y ministerios inflados manejaban presupuestos gigantescos. Cada contrato era una oportunidad para sobrefacturar. Cada licitación podía estar arreglada desde antes de publicarse. Proliferaron compañías creadas semanas antes de ganar contratos multimillonarios. Proveedores sin experiencia obtenían obras inmensas. Y detrás, prestanombres, redes familiares, intermediarios, capas y más capas para que nadie pudiera señalar al verdadero beneficiario. ¿Está Nicolásito conectado directamente? Probarlo al detalle exigiría documentos clasificados y expedientes judiciales completos. Pero hay una realidad imposible de esquivar, su estilo de vida apunta a un financiamiento constante, y en una Venezuela en ruinas, el dinero masivo solo podía provenir de dos fuentes, corrupción estatal, narcotráfico, o ambas. Y tercero, el narcotráfico, el tramo donde la historia se vuelve más sombría. Porque el régimen de Maduro no solo ha sido acusado de corrupción administrativa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado acusaciones donde se describe a la cúpula como parte de una estructura criminal vinculada al tráfico de drogas. No se habla de actores aislados, sino del centro del poder, generales, figuras clave, rutas, pistas, fronteras y pagos para mirar hacia otro lado. Ese dinero, según las acusaciones, sube, escala y alimenta a la élite. Estados Unidos no ha presentado cargos específicos de narcotráfico contra Nicolásito en ese fragmento,
pero sí lo sancionó por proteger y encubrir corrupción vinculada a su padre. Y si los crímenes del sistema incluyen facilitar tráfico de toneladas, entonces su rol queda marcado. Tal vez no movía la mercancía, pero se beneficiaba del engranaje, vivía de ese flujo y ayudaba a blindar a quienes lo operaban. El patrón, al final, encaja. Divisas manipuladas, contratos amañados, redes opacas y una élite que se enriqueció mientras el país se apagaba. En ese centro, Nicolásito no destaca por talento ni trabajo, sino por privilegio hereditario. Y las fotos lo sellan, mientras el venezolano promedio sobrevivía con migajas, mientras familias enteras se quebraban, mientras hospitales quedaban sin luz ni medicinas, él coleccionaba destinos, cenas y relojes. Porque en el universo del poder chavista, la riqueza obscena en medio del desastre no es accidente, es la prueba de pertenencia. Y esa es la pregunta que queda clavada como un cuchillo: si esa vida no se paga con salario, ¿quién la paga y con qué se paga realmente?